Solo el latido del sexo y del corazón al unísono puede crear el éxtasis. Anaïs Nin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este día, este capítulo más de Eróticamente Hablando. Y como les prometimos, nuevamente está con nosotros la psicóloga Laura Pérez. Bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias. Y como siempre, Daniel Henrich, Juan Carlos Castillo. Hola, hola, qué gusto de estar aquí nuevamente con todos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. De nuevo aquí. Y bueno, el día de hoy, el tema que nos toca, como lo prometimos, vamos a hablar sobre la sexualidad en los jóvenes, que también es un tema muy interesante y muy apasionante. Ok, a ver. ¿Por qué Los tienes jóvenes, miedo de... A ver, Juan Carlos, ¿por qué tienes miedo de hablar de la sexualidad en la juventud, en la pubertad? es que yo creo que si en la infantil me daba cosa, ahora también en la juventud. O sea, creo que es donde ya está más, la hormona más alborotada. O sea, es donde te vas descubriendo, donde ya sabes, bueno, en la adolescencia pues ya tienes un poco más definido qué te gusta, qué no te gusta, estás en esta etapa de exploración, pero también hoy en día la juventud está más adelantada. Voy a sonar así muy rockenial, pero sí, o sea, la juventud ya va muy adelantada, o sea, muy adelantada por completo. O sea, yo veo que mi sobrina tiene 6 años y yo la veo bastante adelantada mentalmente para su edad. Y veo a otros niños que también, o sea, van muy adelantados en cuestión de contenido, porque pues tienen a la mano la información, buscas algo, lo encuentras en internet. Incluso esta pregunta de los niños que se hacen de cómo nacen los bebés, la puedes poner ahí en internet, cómo nacen los bebés y ya te das toda la respuesta tú solito. Eso es algo que yo le quería preguntar justamente a Laura. ¿Qué tanto afecta este acceso a la información con respecto a la desinformación que tienen los jóvenes y los niños hoy en día, ¿no? Por supuesto, acceso a la información o acceso a la desinformación, ¿no? Exacto. Claramente, como bien lo dice Juan Carlos, tú pones cualquier cosa en Google y te salen, no sé, muchas miles de respuestas en segundos. Y mucha de la información que está en Internet de todo tipo, pues no es información muchas veces corroborada, científica o con un sustento teórico. Entonces, sí es cierto que los niños y jóvenes tienen acceso a esta información, pero no sé si esta información sea fiable, ¿no? Por eso es que también ahora hay muchos candados, ¿no? Igual los papás tendríamos que estar pendientes de qué están viendo nuestros hijos niños y nuestros hijos adolescentes, porque hay muchos riesgos, ¿no? Con esta información y con esta desinformación, como bien lo dice Denis. Yo creo que es como cualquier cosa que buscas en internet, ¿no? O sea, algunos le dicen San Google, pero uno siempre tiene que fijarse en las fuentes, ¿no? Que sean fidedignas, que realmente sean páginas avaladas por alguna institución o por alguna centro de investigación. Claro que para los jóvenes y para los niños, pues ellos no saben, ¿no? Cuáles son las fuentes a las que realmente deben de acceder o cuáles son las que tienen que hacerle caso. Pero también yo creo, mi particular punto de vista es que tiene mucho que ver con los padres, ¿no? O sea, hasta dónde le permites el acceso a tus hijos para acceder dentro de la red a cierta información, a ciertas páginas, el algoritmo, ¿no? De la búsqueda, por ejemplo, de las palabras. O sea, estos candados también son muy buenos. Yo tengo una amiga, su hijo tiene 15 años, y ella desde hace 3 años o 4 que el chavito empezó a meterse en esta cuestión de internet, lo tiene no supervisado, lo que le sigue. O sea, cualquier cosa que el chavo intenta buscar en la computadora o en su celular, a mi amiga inmediatamente le llega una alerta de qué es lo que está buscando él
y a dónde intentó meterse o cómo intentó meterse. Sí, yo eso es lo que te iba a comentar, Denise, justo lo que acabas de decir, que aparte de eso, pues los padres también tienen que platicar con ellos de todo esto para que pues sientan la confianza de tal vez buscar ambos, si los padres tal vez no tienen alguna respuesta, juntos buscar y ya explicarles y todo, obviamente sí conforme a su edad, claro, ya los jóvenes pues ya tienen otra mentalidad, ya como dijo Juan Carlos, ya las hormonas están más alborotadas, entonces creo que sí es muy importante, aparte de estar pendiente, platicar con ellos. Digo, no sé qué opinas tú, Laura. Sí, por supuesto. Yo creo que los papás, tendríamos que estar pendientes, ¿no? Para que los niños o los jóvenes, los adolescentes estén buscando información en internet o en otras fuentes, es que no la están encontrando en su casa o en su escuela. Y entonces justo corren el riesgo de tener información errónea. Y bueno, entonces observamos que hay una carencia en la comunicación familiar. A veces los papás están tan asustados con el tema o el tema es tan tabú aún para ellos que prefieren no hablarlo, ¿no? Muchos papás dicen, no les hables de sexualidad a los niños o creen que son niños y ya son adolescentes o jóvenes porque los vas a incitar a la promiscuidad. No es cierto, una persona que tiene mucho más información tendrá una capacidad de tomar mejores decisiones en la vida. Entonces, no porque le ocultes el tema, él no va a buscarlo. O sea, resulta contraproducente. Como dice Dani, los papás deberían hablar con los hijos y si no tienen la información suficiente, si creen que se les sale de control, si creen que no pueden pues comunicarse con ellos, para eso habemos muchos especialistas, ¿no? Para ayudarles en ese tema, ¿no? No los vamos a juzgar ni a regañar, o sea, claro que no, estamos justamente para ayudarles, ¿no? Si es un tema difícil, pues juntos lo podemos hacer, siempre hay alguien que te puede ayudar, ¿no? Yo creo que más todavía cuando se trata, por ejemplo, de la identificación sexual, ¿no? O sea, de saber cuál es tu orientación. Porque yo creo que justamente lo que hablábamos la vez pasada es que, bueno, yo sí he conocido 2 o 3 casos de personas que desde niños, ¿no? Dicen que ellos saben que son homosexuales. Pero yo creo que en la adolescencia es donde se presenta la más, o sea, no crisis, pero como la definición, ¿no? Sí, experimentan, ¿no? Están experimentando. Sí, la adolescencia es una de las características de la adolescencia es que comenzamos a buscar nuestra identidad, ¿no? A nivel neurológico o a nivel cerebral hay algo que se le llama poda neuronal y entonces la persona va afianzando su personalidad. Dentro de esta personalidad pues va a estar la identificación sexual probablemente, aunque hay adultos que aún siguen buscando su identidad sexual, ¿no? Lo que pasa es que no lo sé, ¿no? Al principio decía Juan Carlos, ahora los niños están muy adelantados, no sé si se refería a eso, de que quizás ahora hay una gran gama de alternativas que a lo mejor a nosotros como generaciones anteriores nos quedan quizás un poco cortas, ¿no? En la adolescencia es común que los chicos o las chicas muchas veces experimenten y no propiamente se identifiquen con esa sexualidad. Es decir, a veces los chicos o las chicas empiezan a tener pues relaciones, o sea, no hablo de relaciones sexuales propiamente, pero sí relaciones con personas de su mismo sexo como para probar, ¿no? Así de, ¿será que me gustan las niñas o será que me gustan los niños? Y a lo mejor después dicen, ay, no, a mí siempre me gustaron los niños o siempre me gustaron las niñas, ¿no? Pero hay como en esta búsqueda de la identidad general y de la identidad sexual, pues vas pasando por alternativas así. No sé si a ustedes les pasó cuando eran adolescentes,
pero de repente, pues no sé, te vestías de tal manera porque así, eso era lo máximo para ti y 3 meses después habías cambiado radicalmente de estilo. Entonces, igual pasa en la sexualidad, los papás, pues a veces les aterroriza pensar, ¿no? Lo que decíamos el otro día, ¿no? Pensar que los hijos puedan tener una identidad sexual diferente a la heterosexualidad y eso les causa mucho temor. Mande. ¿En qué momento es mejor hablar de anticonceptivos? Porque ya hoy en día, o sea, yo recuerdo que hablando de los 2010, 2008, eh, mis compañeros estaban muy desarrollados en mentalidad de sexualidad y para ellos se les hacía muy fácil hacer estas tardeadas y incluso iban en la primaria, o sea, íbamos, teníamos 11, 12 e inflaban condones, los aventaban. O sea, la primera chava que estuvo embarazada tenía 13 años, creo. Es una pregunta muy interesante porque, o sea, bueno, dado las circunstancias estas que mencionas, sería importante hablarles de anticonceptivos a los chicos a partir de que pues de que inicien su vida sexual, pero como papás, pues no sabemos cuándo la inicien, ¿no? O sea, no sé si algún niño o niña en la historia de la humanidad vaya y le diga a su mamá, hoy va a ser mi primera vez y la mamá se ponga feliz, no lo sé. Pero de manera preventiva se les debería hablar, de hecho se les habla, ¿no? En la secundaria, o sea, sí tienen esta información. Yo creo que más que, o sea, bueno, más o complementando, pero lo que nos debería de preocupar mucho y el mensaje que les deberíamos de mandar a los niños, a los adolescentes, más que cómo protegerte físicamente de un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, es cómo protegerte emocionalmente. ¿Estás realmente preparado para iniciar tu vida sexual? Eh, ¿Serías capaz de responder ante alguna eventualidad como un embarazo, como una enfermedad de transmisión sexual? O sea, más que darles porque a veces los papás dicen, no, yo sí hablo con mis hijos y ellos saben que los preservativos están en el cajón. O sea, ajá, y les hablas de cómo cuidarse emocionalmente, qué pasa cuando te rompen el corazón, qué haces cuando el novio se desaparece, cómo tienes relaciones sexuales cuando no amas a alguien. O sea, una gran cantidad de cosas que nunca nadie te menciona. Parece que hablamos solamente de la parte reproductiva y dejamos a un lado la parte emocional. Entonces yo creo que debemos autocuidado, o sea, enseñarles el autocuidado a nuestros hijos desde siempre y en la adolescencia, que es una etapa tan vulnerable, tendríamos que reafirmar más el mensaje. No, oye, lo que dices es muy cierto, ¿no? Porque efectivamente todo el mundo te habla de que te tienes que cuidar y que no vayas a salir embarazada, etcétera. Pero lo que dijiste es muy cierto, o sea, ¿les hablas acaso de que existen, y lo digo, no es en el sentido peyorativo ni por ser feminista, ni mucho menos, ¿no? Pero la realidad es que sí hay muchos chavos que nada más buscan el acostón, ¿no? Porque en ese sentido los hombres son más fríos que las mujeres, ¿no? Entonces, nada más buscan acostarse con la mujer para ver qué se siente o para decir, ah, pues ya me la eché al plato, y tú te crees que efectivamente tuvo relaciones contigo porque te ama, porque te quiere, tú te entregas completamente y después del acostón, pues bye, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que también, como dices tú, es muy importante hablarla con los hijos, de tener la seguridad de que cuando vas a tener relaciones con alguien es porque sí hay una compenetración en ambas partes, ¿no? O hay un compromiso de ambas partes. Porque es muy fácil decir, ah, pues ya, tuve relaciones, pero no. O sea, lo que compartes en ese momento, la intimidad que se genera, es muy fuerte. Es tan fuerte que incluso siendo adultos, o sea, te pega, ¿no? Aún a esta edad te pega cuando tú te encariñas con alguien o te emocionas con alguien y únicamente llegas hasta esa parte y no vuelves a saber de la persona, te sientes utilizado, te sientes rechazado. O sea, esa parte también es muy, muy importante, ¿no? Porque aunque te hayan deseado, el hecho de que nada más se acuesten contigo una sola vez, genera un rechazo.
Por supuesto. ¿no? Porque entonces, ¿por qué ya después ya no? Y bueno, lo que comentaba Juan Carlos hace rato de que inflaban condones, me acordé, o sea, que estoy hablando de hace 35 años, un poquito más, y pues yo estaba en la secundaria, o sea, te estoy hablando del año Calla, Denise, calla. 83, 84, yo estudié en un colegio de monjas, y éramos puras niñas, ¿no? Y de repente una de mis compañeras llevó un condón. La mayoría no sabíamos qué era, ¿no? Nos enteramos en ese momento y bueno, pues lo entendimos. Y efectivamente, inflaron el condón, era color azul, además me acuerdo, lo inflaron como si fuera un globo, le hicieron un nudo y ahí andaba pasando por todo el salón el condón, ¿no? Y bueno, pues está resbaloso porque tenía lubricante, o sea, todos nos atacamos de la risa, había otras que decían, ay, no, ¿qué es eso? Y no sé qué, y no sé qué, total, que el condón se acabó reventando y se quedó pegado el látex en un cristal del salón. Pero las monjas, pues obviamente jamás ni por aquí les pasó que lo que estaba pegado ahí era un condón y sí pensaron que era un globo, normal, ¿no? Entonces, eso es mucho, o sea, pero imagínate, si eso pasaba en mi época, ahora, pues bueno, o sea, no me puedo imaginar, ¿verdad? Pero, perdón por la... No, imagínate ahora un condón azul, te lo pones y vas a pensar que se te está gangrenando el pene, o sea. No, pues eres como los pitufos, ¿no? Ándale. Hablando de la primera vez, en esa etapa, pues ya estás viviendo tu primera vez. La mayoría de mis amigos, su primera vez no fue la más efectiva, es decir, no fue la mágica que uno se espera con rosas, o sea, fue prácticamente fajes, ¿no? Deslices, entre otras cosas. ¿Cómo puedes superar tu primera vez? O sea, entender que no todas, entendamos que una mente de un niño o de un chavo de 15 es diferente a la que ahorita yo puedo asimilar, pero en ese momento saber que ahí se termina todo, o que fue así pasó mi primera vez, ¿cómo podrías llegar a superar una primera vez no tan buena o no tan linda? Pues tal vez aprendiendo a hablar de ello como de todas las cosas que no superas, ¿no? Tal vez aprendiendo a nombrar lo que necesitas, lo que te hace sentir mal, lo que te duele, lo que pero tienes que aprender a reconocer tus emociones. Lo que decía Denise, te hace sentir, ¿cómo decías, Denise? Abandonado, te Gustavo. El hace rechazo, sentir usado. usado. Ajá, me siento usada, me siento usado de esto, ¿no? Una cosa muy importante es en todas las relaciones adolescentes y adultos, generalmente creamos expectativas, ¿no? Regularmente creamos expectativas de la pareja y entonces te enamoras de un chavo, de una chava y no, es la súper más bonita, es el chavo más guapo, es el más romántico, y le pones una gran cantidad de adjetivos que no tiene. Y regularmente esas son las cosas que te desilusionan, porque ni era romántico, ni era generoso, ni era cariñoso, ni era detallista, y entonces tienes que lidiar con la expectativa. Por eso decía yo antes, hay que hablarles de estas cosas, o sea, que no vas, o sea, no vas a tener la cama con rosas, como dices tú, o sea, no va a ser quizás el momento más romántico, vas a estar súper nervioso quizás, vas a estar muy nerviosa, te va a dar pena, o sea, probablemente sea la primera vez que veas a una persona diferente a ti desnuda. Entonces todo eso, como dice Denise, es muy fuerte y nadie te dice. Todo el mundo o sea, se da mucho que los grupos adolescentes parece una competencia, así, no, ya tuve relaciones sexuales con medio salón, ¿no? Y entonces hay una presión social enorme y pues sí, ¿tú para cuándo, no? Seguro tú eres una niña o un niño o a lo mejor no te gustan las niñas o no te gustan los niños y hay una presión social que a veces los niños, o sea, los adolescentes, pues se ven orillados a cumplir esa expectativa social. ¿Y qué pasa? Pues que al final del día no es lo que esperaban, ¿no?
ni siquiera se acerca. No, Entonces, pues no estabas preparado emocionalmente. y además también, o sea, en esta competencia, como dices tú, ¿no? De por sí hay mucha inseguridad, ¿no? Por Claro. la competencia de la imagen, que si eres, de cómo te vistes, cómo te ves, o sea, el estigma de cómo tiene que ser tu cuerpo, o si tienes que ser delgado, o si tienes que vestirte de tal manera, como para todavía meterle esta otra presión sexual de que te digan, es que eres una apretada, ¿no? Es que eres una monja, o eres, o sea, o el clásico, ¿no? Pues es que eres gay porque no quieres acostarte con nadie. O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y las inseguridades que se generan entre ellos mismos, entre los grupos de adolescentes, porque es brutal, o sea, yo creo que si los niños son crueles, o sea, los adolescentes son todavía peor. O sea, y no es porque un niño sea cruel, es porque un niño no tiene filtros, pero un adolescente ya puede llegar a tenerlos y Y decir sabe cosas, cómo herir. ajá, y decir cosas hirientes o decir cosas para manipular las situaciones. Yo creo que todavía está peor, ¿no? O sea, yo sí siento que es o sea, te puede marcar de por vida una situación así, obvio. Y lo que decías, ¿no? O sea, de la primera vez, yo creo que, bueno, no sé, no me atrevo a decir que nadie, pero yo creo que un gran porcentaje de las personas, nuestra primera vez no fue linda, o no fue lo que esperábamos, o no fue así como las rosas y como en las películas, ¿no? Literal. O sea, porque es una fantasía. O sea, a final de cuentas, yo creo que no creo que exista un adolescente que prepare esa primera vez para su pareja como lo hace un adulto, ¿no? O como es la luna de miel después de que te casas, ¿no? Que sabes a lo que vas, que sabes que el momento lo estás esperando, que, o sea, que sí está todo preparado, pero en la adolescencia, pues te gana la hormona, te gana la calentura. O sea, de mi generación, ¿cuántas no su primera vez fue a escondidas en su casa para que los papás no las cacharan? Y fue de rápido en 5 o 10 minutos, o en el asiento trasero de un coche. Eso muchas veces se vive la sexualidad con mucha culpa, ¿no? Porque pues hay pues este tema moral también de que no debes tener relaciones, o sea, bueno, ya no lo hay mucho, pero no debes tener relaciones hasta el matrimonio. Y entonces lo viven de una manera muy culposa y muy compulsiva a veces, ¿no? No sé cómo actuar, pero me escondo, como dice, me escondo y rápido, y en realidad no hay un, un placer, ¿no? Como a lo mejor debería ser, pero pues tal vez si los papás fuéramos un poco más abiertos y más flexibles en el tema, eh, pues los hijos tendrían una vida sexual quizás más placentera, porque de todos modos tienen una vida sexual, eso es innegable. O más sana, ¿no? También. Exacto, más sana. Entonces, no quiere decir que les vas a decir a aventar a tus hijos igual que los compañeritos, a ver, ya para cuándo, ¿no? No, pero para cuando estés listo, pues que lo vivas con goce y no con culpa, ¿no? Al menos. Justo eso de la culpa es muy cierto, porque digo, yo recuerdo que, aparte yo me acuerdo que en ese entonces busqué en internet cómo saber si eras gay y decía prácticamente, ¿no? Así en letras en negritas. Ajá, como un checklist, justo. Era como de, eh, pues prácticamente todo se define con tu primera vez. O sea, si tuviste tu primera vez con un hombre o con una mujer, pues ya, prácticamente date por hecho que eres gay. Y lo cual no es cierto, ¿eh? Ojo. O sea, Ojo. puedes experimentar. Ojo, mucho ojo. Puedes No se experimentar. dejen llevar por los test de internet. Sí, no, o sea, ¿Ya ves? la primera vez yo creo que sí fue con esa expectativa, creo que fue como mi primer crush, como en ese momento, y yo me acuerdo que el miedo a aceptar que me estaba entregando a él era muy fuerte, ¿sabes? O sea, era como entender que
que era algo muy especial para mí en ese momento y saber que no era, ya con el tiempo vas creciendo y dices, híjole, no era la persona, no era ni el momento ni el lugar, pero pues ahí andaba yo de caliente, ¿no? Entonces, justo ese tipo de culpa es muy cierto, cuando vives tu primera vez, digo, yo no sé ustedes cómo la hayan vivido, pero en mi caso sí. Yo no quería decir que me estaba entregando. Yo, de hecho, me inventé una relación y dije, no, antes ya lo había hecho, ya sé cómo. Y mentira, no sabía nada justo para no sentir culpa después de que si no era el indicado, no sentí, o sea, como fue un bloqueo, meramente, o sea, fue un bloqueo, y yo creo que a lo mejor habrá chavos que no lo vivan de ese modo, porque pues, también sus preferencias quizás sean diferentes, pero yo siento que también se puede dar entre las mujeres, o sea, justo en este momento te estás entregando a alguien, bueno, las que son más románticas, ¿no? Entonces, o los que somos más románticos. Entonces, sí es como, por eso preguntaba, ¿cómo se supera la primera vez? Yo no lo supero, ¿no? ¿Es cierto? Todavía no lo superas, Juan Carlos. No, pero Aquí está la psicóloga Laura con la que Habla puedes de tomar ello. terapia. yo ya Exacto. lo Ella te puede superé. ayudar. Híjole. Sí, yo creo que no tiene que ver con la preferencia sexual, Juan Carlos. Muchas personas, o sea, hombres y mujeres, pues lo viven de la misma manera. También o sea, los hombres heterosexuales, pues evidentemente tienen su corazón, o sea, los hemos puesto así como, ay, no, no sienten nada y son puro de ahí un animal sexual, pues no es cierto, ¿no? También sienten feo, también se enamoran, también les rompen el corazón. Entonces yo creo que todos lo viven o muchas personas lo viven de la misma forma sin importar pues la identidad sexual, ¿no? Sí, yo también creo que efectivamente, sobre todo a esa edad, ¿no? Que eres tan vulnerable, sobre todo en la adolescencia. O sea, yo creo que sí tiene efectivamente a la par, ¿no? Hombres y mujeres en esta parte de llegar a tener relaciones sexuales. Yo creo que sí para ambos es un conflicto, ¿no? Que se dejan llevar por la corriente y por los que tal vez son más experimentados, bueno, entre comillas, ¿no? Porque también qué tan experimentado puede ser a los 15, 16 años, ¿no? Porque ya te Claro. acostaste con una, ya tienes experiencia. Y no, a fin de cuentas, ¿no? O sea, es como a mí, de repente, con mis amigas, platicamos al respecto, ¿no? Y les digo, bueno, pero pues, ¿cuál es tu parámetro? Si vas a hacer una comparación, ¿cuál es tu parámetro? ¿No? O sea, ¿cuántos hay antes de? O sea, si son dos y este es el tercero, pues bueno, pero pues tampoco puedes decir generalizar con una cantidad de 3 personas, ¿no? O sea, no estás haciendo La, una... la muestra es muy La pequeña. muestra es muy pequeña, exacto, ¿no? Entonces en la adolescencia es lo mismo, o sea, ok, eres experimentado, o sea, ¿cómo, no? ¿A qué te refieres, ¿A qué no? te refieres con experiencia? Porque tuviste relaciones con una sola persona y el otro no las ha tenido, o sea, no creo que valga como, ah, ya soy el hombre de mundo, ¿no? Y sin embargo se Sí, sienten así, a final de cuentas. Y los chavos, pues sí, los hombres son más propensos a querer experimentar antes que la mujer. Bueno, no sé todavía, porque también existe esta otra parte de, o sea, justamente, ¿no? Como al hombre, yo creo que hasta la fecha, los señores, los papás, pues, sí hablan más de sexo con los hijos que con las mujeres, ¿no? Sí, O sea, el tabú sigue definitivamente. siendo el mismo, a final Pues de quién cuentas, ¿no? sabe, mi papá nunca habló de sexualidad conmigo, ¿eh? Ni con mi hermano. No, yo hablo ahorita. Ah, no, ahorita pues sí. O no, sea, yo creo no. que, Sí, yo me acuerdo bueno, que sí, mi papá sí hablaba de mi de sexualidad, obvio con la idea de que, pues, o sea, con las ideas de tú vas a tener novia, me explico, era como Ay, esta ajá. línea un poco más la de plática, ajá. macho mexicano, Tradicional. ¿no? Más tradicional, exacto. Entonces era como, pues, a mí me incomodaba muy esas preguntas, ¿no? Sin embargo, pues creo que ambos, yo creo que en mi caso sí fueron ambos los que hablaban de sexualidad. O sea, mi mamá sí me decía que, por ejemplo, sí cuidara la primera vez, o sea, como que fue un poco más el lado romántico, ¿no? O sea, mi mamá sí era como de mejor espérate, que estés más grande, para que tengas justamente la estabilidad un poco más emocional, encuentra a lo mejor la indicada en ese entonces. Entonces yo me acuerdo que
que era curioso porque, por ejemplo, mi novia, porque tuve novia en ese momento, era novia y novio a la vez, este, pues sí me pedía, por ejemplo, la primera vez y yo no, era como de, no, porque la regla en internet de San Google dice que mi primera vez va a ser lo que soy, ¿no? Entonces sí, justamente cayendo en esto de la desinformación, pues sí, yo le di la justificación de que no, ahí decía el checklist y sí soy gay porque esto me gusta, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante justo no caer en la desinformación y entender que a lo mejor la primera vez de momento no va a ser la que defina tu vida, la Sí. verdad. Mi amiga, la que te comento que su hijo, ella es madre soltera, y pues teniendo un varón, también obviamente pues, cuida esta parte, ¿no? De que su hijo efectivamente se comporte de una manera caballerosa, a fin de cuentas, ¿no? Y se lo ha dicho 1000 veces, o sea, todo lo que tú me quieras preguntar, yo te lo voy a contestar. O sea, no tienes por qué guardar secretos, ni por qué meterte a buscar en internet. ¿Quieres saber algo? Pregúntame. Yo te voy a enseñar, yo te voy a decir, o sea, justamente por la desinformación que existe, ¿no? O sea, para que, y también que el chavito no se genere tabús o no se genere ideas extrañas, ¿no? O caiga, o sea, ahorita que decías lo del acceso a la pornografía, en nuestra época, yo creo que era donde los chavos, era pues donde buscaban qué onda, ¿no? O sea, en las revistas porno, a fin de cuentas. Pero ahorita que la pornografía está al alcance de un clic, pues está mucho más peligroso y más difícil, ¿no? Porque efectivamente la expectativa que te genera, la primera vez que yo vi una revista pornográfica, yo tenía, no sé si 12, 13 años más o menos, y fue en un viaje que nos mandaron a Estados Unidos con unos familiares, y el chavo tenía revistas porno, ¿no? Y yo me acuerdo que yo vi eso y era una cosa que yo decía, o sea, qué horror, ¿qué es esto, no? O sea, hasta asco me provocó, no sé, o sea, porque no era, no sé, muy burdo, ¿no? Claro, Entonces, demasiado, ¿no? exacto. Lauris, Entonces la expectativa, pues también que te genera la pornografía es otra, porque la chava con la que te vas a acostar no va a ser lo que hace la vieja de la película porno, ¿no? Exacto, y Tú no tú estás como el chavo de la película porno, además, ¿no? ni como la chava. Ni como la chava. Entonces sí es una fantasía literal que el momento de que la expectativa no se cumple, pues dices, ¿y ahora qué hago, no? Sí, y eso genera, pues, heridas en la Frustración. autoestima, ¿no? Muy Frustración. grandes, O exacto, sea, frustración. yo no soy como eso que veo en el ideal que debería ser, cuando no es cierto, no debería ser eso, ¿no? No. Tendrías que ser tú y con esa persona que eres, pues poder unirte a otra, ¿no? Laura, y una pregunta. Eh, Más o menos a esta edad o desde niños o sí ya en la etapa de la juventud, es cuando ellos, digamos que definen o se dan cuenta cuál es su gusto, si les gustan los niños o si les gustan las niñas, o es más adelante, o esta es la edad adecuada en la que ellos pueden identificarse, por decir. Pues es que algunas ocasiones, o sea, incluso la vez pasada, ¿no? Decía Juan Carlos, yo desde chiquito sabía que era gay, ¿no? Entonces, depende de cada persona. O sea, te digo, en la etapa adolescente, pues es la búsqueda de la identidad. Entonces, los adolescentes de verdad pasan por muchas identidades, este, por muchas en general, ¿no? O sea, no solo sexualmente. Y tal vez ahí empiezan como quizás a afianzar a lo mejor esas ideas previas o eso que ya venían sintiendo de la infancia, pero tal vez podemos decir que en la adultez, o sea, en la adultez joven, es cuando ya hay una definición, ¿no? Tal cual, que a veces, o sea, todos hemos escuchado historias de que se divorció porque por fin, o sea, no es que apenas lo definiera, pero por fin aceptó que era gay, ¿no? Entonces, no es que apenas lo definió, quizás ya lo había definido en la juventud, pero no lo había aceptado Ujú. hasta la adultez. Y a veces hasta la adultez media, ¿no? Depende igual de la carga moral, de
de la sociedad. educación que hayan recibido esas personas, de qué tanto, pues de qué tanta rigidez de pensamiento haya, ¿no? Sí, de la presión, como De la dices, la presión presión social. psicológica de los familiares, los papás o la presión social, ¿no? Pues es que hoy en día ya, aparte de que nos enfocamos ahorita en que si eres gay o heterosexual, pues prácticamente hoy en día ya hay descubierto infinidad de gustos, de preferencias, de orientaciones, que prácticamente es, si eres gay, no es solamente ya, o si eres gay o eres heterosexual, sino ya eres bisexual, ya eres transexual, transgénero, vaya, ya hay una infinidad que por eso hoy en día ya es el LGBTTTTIQ, ¿no? XYZ. O sea, ya es como, pues ya hoy en día ya prácticamente tienes que estar descubriendo de si te gusta, si eres gay y te gusta vestirte de hombre, pero ahora también te gustan las niñas. O sea, yo creo que ya es parte de disfrutar tu sexualidad, llámese la etiqueta que le quieras poner, ¿no? Que llámese como te quieras llamar. O sea, creo que ya hoy en día, pues nosotros lo vivimos como si eres gay o eres heterosexual o bisexual, pero ya hoy en día las Sí hay generaciones que una vienen gama atrás de más amplia. nosotros ya es una gama más amplia y seguramente se van a ir descubriendo cada vez más géneros o orientaciones, ¿no? Sí, no que se vayan descubriendo, sino la gente va definiendo pues ya diferentes combinaciones o diferentes identificaciones, ¿no? De acuerdo a lo que les gusta, a lo que no les gusta. Y es cierto, nosotros, o sea, en una época, niño, niña, ¿no? Luego niño, niña, gay, lesbiana, niño, niña, gay, bisexual. Y ya ahora de verdad es el abecedario, ¿no? Entonces luego le dices, ¿es gay? No, no es gay, es queers. ¿Y qué es queers? ¿No? Este, tienes que tener una amplia cultura para identificar Yo de me qué te acuerdo están que, hablando los Pero, jóvenes ahora, pero yo ¿no? creo que también mientras más gama hay, también hay más confusión a esa edad, sí, Sí, ¿no? Porque Sí. sí está cañón que a tus 14, 15 años puedas definir o decidir o optar por ser, o sea, cualquiera de todas estas iniciales, Gamas, ¿no? O sea, sí. yo creo que también sí está más, es más difícil, ¿no? Porque géneros hay dos, no es que se descubra más géneros hay dos, punto, ¿no? Masculino claro. y femenino, ahí se acabó, ¿no? La preferencia y la inclinación es la que cambia o es la que, como dicen, pueden combinar o pueden surgir otras, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, creo que todavía nos quedaron varias cosas en el tintero, Lauris. Es un tema, la verdad que sí, es muy, muy padre, muy extenso, en el que surgen muchas preguntas, obviamente, y los invito a todos los que nos escuchan, si tienen si tienen preguntas, dudas, nos los dejen en la caja de comentarios, por favor. Invitaremos a Laura más adelante para tratar de resolver todas estas dudas, para seguir platicando del tema. Y pues les agradezco mucho su presencia. El tiempo se nos acabó, como siempre se nos va rápido como agua, pero muchísimas gracias por estar con nosotros eróticamente hablando. Laura, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y Ay, repítanos Lauris. redes sociales, por favor, para la Ah, gente que está interesada en contactarte. Sí, me pueden encontrar en @ mi jardín terapéutico. Y en Facebook estoy como psicóloga Lau. Muchas gracias, Lau. muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Juan Carlos. no, gracias a todos y esperemos que en algo les ayude todo esto que hablamos en esta ocasión. Así es. Normalicemos hablar de estos temas. Y a nuestros, Normalicemos hablar de estos sí. temas, sí. Y a nuestros amigos que nos escuchan, muchísimas gracias. Que pasen un maravilloso día, tarde o noche. Y es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes.